Listo, jóvenes. Nuevamente, los buenos días con todos, chicos y chicas estudiantes pues, de la Academia APU. Un buen día para todos y que sea productiva, es decir, que aprendamos letras, ciencias y estemos cada vez pues, más preparados para ingresar a la Universidad de San Marcos o aquella universidad pues, a la que postulemos. Muy bien, vamos a continuar con la historia universal y hoy vamos a tocar pues varios temas, como siempre, ya que es un ciclo semestral intensivo y tenemos que avanzar pues más rápido que un ciclo anual. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? A los árabes, que por cierto es un tema que estoy trayendo de la clase pasada, ya que no lo vimos, el imperio carolingio y también el feudalismo. ¿Ya? Así que esperemos que nos vaya bien y que pues desarrollemos todo esto y que quede pues claro, ¿no? En lo que sucedió en ese tiempo. Estos temas nos van a llevar pues al viejo continente, a Europa, también a Asia y al norte de África, allá a los años de la Edad Media. Así es, nos vamos a ubicar en el siglo VII, ¿ya? Y vamos a avanzar con el siglo 8, 9, 10, 11, 12. Así que vamos a ver buena parte de la Edad Media el día de hoy. Muy bien, entonces, a ver, avanzamos. Muy bien, vamos a empezar con los árabes. Ahí están. Listo. En este mapita tenemos una península donde pues este pueblo, esta nación se va a desarrollar inicialmente. Esta península, que está de color verde, es la península arábiga o arábica. Ahí está. ¿Ya? Esto es un pedazo de Asia. Esto es una región que llamamos Cercano Oriente. En este territorio actualmente ubicamos a varios países, como Qatar, a donde Perú irá, ¿no? Al Mundial, aunque después de lo de Bolivia estoy dudándolo. Emiratos Árabes Unidos, eh, por acá está justamente Yemen, Omán, pero hay un país que es el más extenso en esta península arábiga, que es pues Arabia Saudita. Y la mayor parte de lo que vamos a ver el día de hoy en este tema árabes corresponde a la historia de Arabia Saudita. La Meca, Medina, el nacimiento del Islam, Mahoma, todo esto se desarrolló eh, en el territorio que actualmente pertenece a Arabia Saudita. Así que decimos que los árabes se ubicaron inicialmente en la península arábiga, en cercano Oriente o Próximo Oriente. ¿Por qué digo inicialmente? Porque con el tiempo los árabes van a extender, ¿no?, su dominio, los árabes van a migrar, ¿no?, van a vivir ahora fuera también de Arabia Saudita. Podemos encontrar actualmente a los árabes en otras zonas de Asia, como también en el norte de África. ¿Ya? Existen diversos países actualmente que se identifican como árabes, tanto en África como en Asia, no solo los que encontramos en la península arábiga actualmente, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, se identifican como, como un estado árabe, ¿ya? Será porque los árabes llegaron a expandirse, llegaron a dominar Egipto y otros territorios que van a estar alrededor. Los árabes construyeron un enorme imperio en la Edad Media, inclusive más extenso que el imperio romano o el imperio bizantino, imperios que hemos estudiado pues la última vez. Muy bien, como este territorio arábigo es en gran parte desértico, pues la agricultura va a tener muchas limitaciones para convertirse en la actividad económica principal. Fue el comercio la actividad que destacó entre los árabes, lo cual fue posible porque este territorio árabe se encuentra entre Asia, África y Europa. O sea, está en una zona central.
entre los tres continentes. Y es una zona de paso obligatorio, porque más allá se encuentra Lejano Oriente y las riquezas del Lejano Oriente, de China, por ejemplo, pasaban por aquí. Este mapita contiene unas líneas azules que nos indican pues rutas comerciales. Como verás, las rutas comerciales pasaban por Arabia Saudita, sea por tierra o por mar. ¿Qué mares rodean a la península arábiga? El Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el Océano Índico. Muy bien. Entonces, al encontrarse en una zona de paso, pues ya los árabes van a poder desarrollar un comercio interno e internacional. Y vamos a destacar el comercio internacional como la base de la economía de este pueblo. ¿Ya? Así es. En el Mar Rojo o en las costas del Mar Rojo, en una zona llamada Hijaz o Hedjaz, donde sí había fertilidad en la tierra, porque acá, pues, a diferencia del resto, no es tan desértico. Fue en esta zona donde se desarrollaron las ciudades más importantes de los árabes en ese tiempo. Está la ciudad de la Meca y también la ciudad de Medina, antiguamente llamada Yatrib. Muy bien, ahí está. Muy bien, decimos árabes a toda esta gente que vive en esta península porque hay algo que comparten ellos que nos permite identificarlos como miembros de una nación. Comparten una lengua, la lengua árabe. ¿Ya? Muy bien, entonces por eso denominamos árabes a todos los habitantes de este lugar, como también pues aquellos que van a estar más allá, producto de la expansión árabe que se va a producir. Identifica como beduinos a los pastores nómades del desierto. Entonces hay árabes del desierto, como también hay árabes sedentarios en las ciudades, sobre todo en la Meca y en Medina. Es una sociedad muy patriarcal, es decir, donde la autoridad recae fuertemente en el varón, en el padre, ¿no?, de familia, permitiéndose inclusive la poliginia o la poligamia del varón. Habrás escuchado que en Arabia el varón puede casarse con más de una mujer. Les aconseja que tengan varias esposas, ¿no? Un ideal de 4 esposas, cosa que para nosotros, ¿no?, los que estamos en el mundo occidental y con la influencia del cristianismo, ¿no?, y del liberalismo, pues es algo que pues desde acá, ¿no?, se ve con fuerte rechazo, ¿no? Hasta el día de hoy es posible, ¿no?, que los árabes puedan contraer matrimonio con varias mujeres, ¿no? Muy bien. Muy bien, por acá vemos a una familia beduina, por acá vemos velos que las mujeres utilizaron en tiempos de la Edad Media, pero que aún siguen utilizando actualmente. ¿Qué país que ha sonado mucho en las noticias en las últimas semanas, pues le exige a sus mujeres cuando salen todavía a la calle ponerse, por ejemplo, esta prenda, la burka, ¿ya? Que es la que más cubre a la mujer, ¿no? ¿Ah? ¿Qué país habrán escuchado, pues, nuevamente fue controlado por los talibanes, y los talibanes son muy conservadores, pues, en estos aspectos, y nuevamente le exigen a las mujeres que se cubran completamente el cuerpo, pues? Habrán escuchado estas noticias en el país de Afganistán, en Medio Oriente. Muy bien, entonces las mujeres usaron prendas así y hasta ahora siguen utilizándolo en ciertos lugares porque hay también estados árabes que son más liberales, digamos, y otros que son más conservadores, ¿no? A la hora puede exigirle a la mujer una manera de vestirle o en otros aspectos. Muy bien, en la historia de los árabes un elemento fundamental fue su religión. Antiguamente ellos, pues, tenían creencias politeístas, pero desde el siglo VII
y a partir de la aparición de el gran profeta Mahoma, como le llaman, nació una religión que llamamos Islam, Islam, ¿ya? O religión musulmana. Islamismo también le llaman, pero el término islamismo prefiero reservarlo para otra cosa, ¿no? Para una ideología política que se basa en el Islam, pero es una doctrina política, una ideología, ¿no? Así que vamos a llamarle Islam, ¿ya? Muy bien. El Islam ¿no? Es una religión monoteísta, ya que acepta la existencia de un solo Dios, ¿ya? Antes eran politeístas, pero a partir de la difusión del Islam, los árabes pues creen en un solo Dios. Esta religión fue fundada por el profeta Mahoma, ¿ya? Mahoma no es considerado una divinidad, Mahoma es considerado un profeta, un anunciador, ¿no? Una persona que, ¿no? A través de él, Dios va a revelar, pues, la verdad. Es una religión revelada, pues, el Islam. Esto nace en el siglo VII, los años 600 tantos, ¿no? Empezamos esa historia en el siglo VII, ¿ya? Esta historia, ¿no? Del día de hoy. Muy bien. Y el Islam actualmente, pues, es una religión muy difundida, sobre todo en Asia y en África. Muy difundida, ¿ya? Es la segunda religión con más fieles en el mundo actualmente, solo superada por la religión cristiana o el cristianismo. Por supuesto que el cristianismo se ha dividido en varias ramas. La rama católica es, digamos, la más importante, pero pues el cristianismo en conjunto es la religión más difundida en la tierra, ¿no? El Islam es la segunda religión difundida. Ahora, esto implicó, claro que sí, rivalidades, ¿no? En la Edad Media, moderna y hasta nuestro tiempo, entre las dos religiones más extendidas en el planeta, ¿no? Así es. La próxima semana tenemos que estudiar la guerra más importante entre cristianos y musulmanes que se dio pues en la Edad Media. Ya sabrás a qué guerra o guerras me refiero. Las cruzadas. Leí tu mente, ¿ah? Las cruzadas. Muy bien. San Marcos nos preguntó qué significa el término Islam. Significa sumisión a Dios. Sumisión a Dios. Someternos a la voluntad de Dios. Someternos, ¿no? A la ley de Dios, ¿no? Muy bien. Ahora, Mahoma, el profeta, el que inició esto, era una persona que, debido a su actividad comercial, era un comerciante en la Meca. Mahoma tuvo contactos con gente que creía en un solo Dios. Él nació en una sociedad politeísta en Arabia, pero conoció gente, pues, que creía en un solo Dios. ¿Quiénes ya creían en un solo Dios? Pues aquí tenemos a las dos primeras religiones monoteístas. El judaísmo, ¿sí? Y su creencia únicamente en Yahvé o Jehová. El judaísmo por el Antiguo Testamento. Y a partir del judaísmo surgió el cristianismo, la doctrina de Jesucristo, ¿no? En el cristianismo, bueno, se habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero se considera que no, a pesar de que son tres manifestaciones, es un solo Dios, la doctrina de la Trinidad, ¿no? Así que el judaísmo y el cristianismo eh, eran religiones monoteístas que ya habían tenido, ¿no? Una importante difusión entre Europa, Asia, pues estas religiones van a influir sobre Mahoma, ¿ya? Y Mahoma a partir de esto va a construir pues una nueva fe, el Islam, ¿ya? Así que las raíces del Islam se remontan pues al cristianismo y sobre todo al judaísmo. Muy bien. ¿Cómo se le llama a los seguidores del Islam? Pues musulmanes. Musulmanes. Ahí está. Y los musulmanes se consideran parte de una comunidad.
Esta comunidad se llama la Umma. ¿Qué tienen en común los integrantes de la Umma? Pues que son fieles del Islam, ¿no? Así es, todos son musulmanes. Entonces vivirán en países distintos, pero pues comparten creencias. Lo que predicó, pues fue colocado en una obra con el tiempo. Ojo, Mahoma no escribió el Corán. Mahoma ni siquiera sabía leer, ¿no? O escribir, ¿no? Mahoma lo que hizo fue predicar, ¿ya? Así que sus seguidores son los que memorizaron lo que Mahoma decía y con el tiempo esto pasó pues a ser escrito, con el tiempo esto fue recopilado y bueno, pues surgió el Corán. Igual que Jesucristo no escribió pues los evangelios que están en el Nuevo Testamento, ¿no? El Corán es considerado el texto sagrado, fundamental de esta religión. Contiene la doctrina que Mahoma predicó, pero Mahoma ¿de dónde obtuvo pues esto, no? Esto supuestamente, según Mahoma, se lo transmitió el arcángel Gabriel. Ya, cierto día se le presentó, dice Mahoma, el arcángel Gabriel, el mismo que se le presentó antes a María, a la Virgen María, y le comunicó pues a Mahoma cuál era la verdad, ¿no? Que existía un solo Dios y que, bueno, debía decirle al mundo esto, ¿no? ¿Ya? Sobre todo a los demás árabes que eran politeístas en ese momento. Y así Mahoma pues transmitió esa verdad revelada, ¿no? Por Dios a través del arcángel Gabriel. Muy bien, entonces esto lo creen ya pues 1.000 millones de personas, que en efecto Dios reveló esta verdad a Mahoma. Ahora, los musulmanes tienen 5 pilares, 5 normas fundamentales. ¿Ya? ¿Cuáles son estos 5 pilares? San Marcos nos preguntó por cuál fue el pilar más importante. Pues de todos estos, el pilar más importante es la fe, por supuesto. ¿Ya? Para cualquier religión, pues lo más importante es que creas, ¿no? En lo que allí se manifiesta. Esta fe significa, pues, creer únicamente en Alá. Únicamente en Alá. Alá es el término con el que ellos llaman a Dios. Y ojo, Alá no es el nombre de Dios. Alá no es un nombre propio. Alá es una palabra, ¿ya? Árabe, que se traduce como Dios, ¿ya? Entonces, Alá no es el nombre, entonces a veces leo eso, ¿no? ¿Cuál es el nombre del Dios de los árabes? Pues es que Alá no es el nombre de Dios, Dios no le han puesto un nombre, ¿ya? En la Biblia igual lo manifiestan, ¿no? No hay un nombre para Dios Padre, ¿no? Jehová o Yahvé, como está en el Antiguo Testamento, no es tampoco el nombre de Dios, ¿no? Es una manera de decir Dios nada más. Muy bien. Y hay que creer también, pues, en el profeta Mahoma, ¿ya? Mahoma, pues, es el que nos ha revelado, ¿no? Lo que Alá quería que sepamos, así que tenemos que creer, pues, en Mahoma, ¿no? Para poder creer en Alá. Muy bien. Otro pilar es la oración. 5 veces al día rezan y lo hacen en dirección a la Meca. Es decir, donde estés, en el país donde estés, tienes que saber en qué dirección queda la Meca. ¿Y qué es la Meca? La ciudad sagrada. Aquí vemos en esta imagen el templo o la mezquita, así le dicen ellos a los templos, mezquitas, ¿ya? La mezquita de la Meca, ¿ya? Con este nombre árabe complicado. Muy bien, pues tienes que saber en qué dirección está, hacia el norte, hacia el sur, oeste, a donde quede, pues dependiendo de dónde te encuentres, y rezar en esa dirección. Hincándote en el suelo, pues en esa dirección. ¿Ya? Muy bien. En sí, ¿hacia dónde apuntan con sus rezos? Como se ve en esta imagen, apuntan, a ver, entonces, dentro de la ciudad de la Meca,
se encuentra esta mezquita enorme que puede albergar, ¿no? Una cantidad inmensa de gente. Todas estas manchitas son personas, ¿ah? Ahí está. Y bueno, ellos están rezando, mirando esto. ¿Qué es esto? Un santuario llamado Kaaba. Kaaba significa cuadrado. Por la forma que tiene, cúbica, le han llamado pues Kaaba, ¿ya? Y en el interior de esta Kaaba, o bueno, en un costado, se encuentra una piedra negra, que se supone es un regalo de Alá a los hombres, que se supone fue un meteorito al inicio, ¿no? Así que este es el lugar más sagrado para los musulmanes, ¿ya? Este santuario, la Kaaba, dentro de la Meca. Ya tienes que ser musulmán para entrar aquí, ¿no? Muy bien. Así que hay que orar en dirección a la Meca, hay que ir a la Meca al menos una vez en la vida. Hay que ayunar. Ellos tienen un calendario lunar distinto al calendario que manejamos en Occidente. Y en ese calendario hay un mes que se llama Ramadán, ¿ya? Pues durante todo ese mes tiene que guardar ayuno. El ayuno consiste pues en no comer ni beber nada mientras esté el sol, mientras sea de día. Ya en la noche y antes que amanezca sí puedes comer, ¿ya? Pero verduras, nada de carne, ¿no? Agua, ¿no? Y así durante 30 días. Entonces ese mes de ayuno es el Ramadán, ¿ya? Ramadán es el mes de ayuno. No es el ayuno, sino el mes, el nombre del mes. Muy bien. Y tenemos también la limosna. Así entonces tenemos los 5 pilares, ¿ya? Hay otra exigencia que tienen los musulmanes, pero no es considerado uno de los 5 pilares, la yihad o jihad. Y podemos entenderlo de varias formas, ¿no? Como una lucha interna, ¿ya? Los que son creyentes sabrán pues que hay momentos en los que uno es difícil mantener las creencias, es difícil mantener la fe. Así que hay una lucha interna por mantenerse dentro de la fe, dentro de la religión. Entonces, a eso se le llama yihad. Pero también en Occidente se ha entendido yihad como una guerra santa, o sea, como una guerra de verdad, no una lucha interna, sino una guerra real. Una guerra para defender su religión frente pues a aquellos que no creen en esto y que amenazan, o también como una guerra para extender esta doctrina sobre otros pueblos, lo cual se va a manifestar pues durante las guerras de expansión que los árabes van a desarrollar. La yihad, ¿ya? La guerra santa. Muy bien. Actualmente se sigue utilizando el término yihadistas para denominar a aquellos que en nuestro tiempo practican la guerra santa, ¿ya? Que defienden o quieren extender la fe musulmana utilizando la violencia, ¿no? Yihadistas. Entonces se habla de grupos yihadistas, radicales, como pues, Al Qaeda o el Estado Islámico, ¿no? Muy bien, sigamos. Mahoma, personaje pues fundamental, ¿no?, de este tema, líder religioso y también político, porque Mahoma fue el primer gobernante de todos los árabes, que antes no habían gobernantes para todos los árabes. No, Arabia era una suma de tribus que no estaban unificadas. No había unidad política árabe. Tal vez por eso los árabes que han estado en este territorio tanto tiempo, pero no han sido protagonistas en la historia, no han destacado. Ahora sí, gracias a la unidad que Mahoma les va a dar, unidad política basada en la unidad religiosa. Cuando les dijo que todos ellos eran hijos del único Dios, de Alá, que todos eran hermanos, que todos, pues, les dio unidad, ¿no? Y a partir de esa unidad se harán fuertes para poder extender sus dominios y crear un imperio fabuloso. Unidad que, claro, es difícil mantener por tanto tiempo, ¿no? Con los años los imperios se parten, se dividen, ¿no? Hasta desaparecen,
cosa que al Imperio Árabe también le va a pasar. En esta imagen se ve pues a Mahoma con el arcángel Gabriel. Una imagen que tal vez no debí colocar porque algo que rechazan los musulmanes es que se coloque la imagen de Mahoma, porque ellos tienen prohibido la representación de Dios, de Mahoma o de los hombres en sí. Bueno, yo lo he colocado por motivo didáctico, yo respeto las creencias, ¿no?, de todos, no soy musulmán, ¿no?, pero de todas las personas. Muy bien, ahí está. Mahoma, como la mayoría de árabes, pues era un comerciante, ¿ya? Él nació en la Meca es sagrada, pues, porque ahí nació el gran profeta y porque allí nació el Islam, ¿no? ¿Ya? Y la manifestación, pues, material de todo esto es que allí se encuentra ese santuario que hemos llamado Kaaba. Muy bien. Mahoma es considerado el último y el mayor profeta de Alá. Esto significa que ellos reconocen la existencia de profetas anteriores, ¿ya? Desde Adán, que fue el primer profeta de Dios, ¿no?, pasando por diversos profetas, inclusive consideran a Jesucristo como un profeta de Alá. Alguien dirá, pero profe, Jesús, su padre no era Jehová, y los musulmanes tienen a Alá como Dios. Alá y Jehová pues son dioses distintos. Tal vez estén pensando eso, ¿no? ¿Realmente son dioses distintos? Yo pienso que le están rezando. Los judíos, los cristianos y los musulmanes le están rezando al mismo Dios. O sea, ellos, los monoteístas, no es que agarren uno de los miles de dioses que los hombres han llegado a, no, a creer y digan, pues, yo creo en este, ¿no?, y no en los demás, sino que ellos consideran, los monoteístas, pues, que en verdad existe un solo Dios, solo que los hombres pues le han dado diferentes nombres, manifestaciones, etcétera. Consideran que existe un solo Dios. Así que creen pues que es el mismo Dios, ¿no? Y si es así, si creen en el mismo Dios, que sí no comparten, ¿no? No comparten. ¿Qué diferencia a los musulmanes de los cristianos? Pues que los cristianos, incluidos los católicos, pues creen que Jesucristo es Dios, el Dios Hijo, ¿no? Los musulmanes no aceptan eso. Consideran que Jesús solo fue un profeta. Mahoma también solo es un profeta. El último, el más grande, pero un profeta nada más, no una divinidad. Así que si los cristianos consideran que Jesús es Dios, todos los musulmanes pues van a estar en desacuerdo, ¿no? Dios únicamente es Alá, ¿ya? Por lo tanto, pues van a chocar, ¿no? Porque solamente puedes creer en Alá, pero si crees en Jesucristo, quien no es Alá, entonces, pues para los musulmanes estás en pecado, ¿no? Y el pecado más importante, porque estás yendo en contra del pilar principal, ¿no? Y para los cristianos, pues, si no creen en Cristo, pues ya, ya que puede hacer, ¿no? El cristianismo se basa en la creencia en Cristo, ¿no? Y los musulmanes no consideran a Cristo, pues, Dios, ¿no? Lo respetan como profeta, pero no lo consideran un ser divino. Muy bien. En la Meca, ya en la ciudad donde nació Mahoma, había una familia, un clan que dominaba en ese lugar. ¿Cómo se llamó este? Los Quraysh o Koreishitas. ¿Ya? Eran la familia dominante en la Meca. ¿Ya? Ellos dominaban los negocios allí, eran los grandes comerciantes en la Meca. Mahoma pertenecía a este clan, pero digamos a una rama secundaria. Así que él no gozó de los privilegios que otros sí gozaron. Además, estos Quraysh eran los guardianes de la Kaaba. O sea, ya estaba el templo, que hemos visto, ese templo cúbico, la Kaaba, pero así como eran los guardianes de ese templo, pues también eran los guardianes de, digamos, ídolos de otros dioses que también pues eran adorados en la Meca.
Así que estos Quraysh querían mantener una religión politeísta en Arabia. Y cuando aparece Mahoma y dice que solo existe un Dios y que esos ídolos son falsos y que deben ser destruidos, pues los Quraysh ven que Mahoma está, pues, alterando, ¿no? Lo que había sido la religión hasta ese momento, ¿no? Un culto politeísta. Además, que Mahoma con el tiempo comienza a tener muchos seguidores y los Quraysh ven en Mahoma alguien peligroso para su autoridad, ¿ya? Alguien que podría, quién sabe, desplazarlos más adelante, ¿no? Y en efecto, eso es lo que va a ocurrir. Mahoma tomará el control más adelante. Lo mismo plantearon sobre Cristo, ¿no? Que quería ser el rey de los judíos y quería, pues, liberarnos del dominio de los romanos, ¿no? Por algo en la cruz le pusieron INRI a Cristo, ¿no? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces, ¿qué hicieron los Quraysh con Mahoma? Pues lo persiguieron, lo persiguieron. Y Mahoma, sabiendo de esto, que hasta lo querían matar, Mahoma terminó huyendo. Huyó de la Meca, donde se encontraba, huyó a Yatrib, una ciudad que está al norte de la Meca. Muy bien, si la Meca tuvo seguidores, pero también gente que lo persiguió, ya que mató ¿no? a gente de su entorno, en Yatrib Mahoma encontró gran apoyo, apoyo de los comerciantes de esta ciudad, que eran, por cierto, comerciantes rivales de los comerciantes de la Meca. ¿Ya? Y pasa esto que, pues, el enemigo de tu enemigo termina siendo tu aliado, ¿no? Mahoma encontró en los comerciantes de Yatrib, pues, apoyo. ¿Ya? Esta ciudad, con el tiempo, será conocida con otro nombre, la ciudad del profeta, o Medina. ¿Ya? Entonces le vamos a llamar Medina ahora a esta ciudad, ¿ya? Palabra que significa la ciudad del profeta. Ya sabes quién es el profeta, ¿no? Mahoma. Muy bien, ¿cómo se le conoce a esta huida de Mahoma de la Meca a Medina? Se le conoce como la Égira, ¿ya? La Égira, ahí está. Y dentro del calendario cristiano, esto ocurrió en el año 622. Muy bien, ahí está. Con el apoyo de Medina, Mahoma regresó a la Meca, pero esta vez con fuerza, ¿no? Y va a lograr con el tiempo, pues, que la Meca también se una a Mahoma, por las buenas y por las malas, ¿no? Utilizando ambos métodos. Con el tiempo, Mahoma va a lograr unir toda Arabia, va a lograr unificar Arabia. En lo religioso, porque logró difundir el Islam, y también en lo político. Ahora Arabia tendrá un solo gobernante, ¿ya? ¿Y quién fue este? Pues Mahoma. El primero fue Mahoma, ¿ya? Mahoma va a ser un líder político y también religioso para los árabes. Y sus continuadores, los gobernantes que siguen a Mahoma, van a tener el nombre de califas. Califa significa sucesor del profeta, así que todos los que gobiernen después de Mahoma le vamos a llamar califas, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y acá vemos que el poder político y el poder religioso estaban mezclados, están unidos, están unidos. Con el tiempo, la tendencia, ¿no? Actualmente es a separar el poder político y el poder religioso. La ideología liberal imperante en Occidente hoy, pues, exige esto, la separación entre el Estado y la Iglesia, entre la política y la religión. En cambio, para los eh, islamistas de la actualidad, no, el poder político y el religioso tienen que volver a ser uno solo, algo que los islamistas defienden actualmente. Por ejemplo, ¿no? Los talibanes en Afganistán o los miembros de este grupo terrorista del Estado Islámico, ¿no? Bien, entonces tenemos a los califas. Y así había un gran visir, un primer ministro, habían emires, gobernantes provinciales. Por supuesto, esto cuando ya los árabes se expandan, ¿no? Y tengan pues una serie de provincias militarizadas.
Y justamente tenemos que hablar ahora de la expansión, ¿ya? A ver, después de Mahoma, el gobierno recayó en un suegro de Mahoma llamado Abu Bakr, considerado el primer califa. Y ahí vinieron otros, ¿no? Omar, Osman, Ali. A estos primeros 4 califas se les conoce como los califas ortodoxos. Ortodoxos. Muy bien. Al gobierno o al periodo en que gobernaron estos califas, le vamos a llamar el califato ortodoxo. El califato ortodoxo. ¿Ya? Fue el primer califato. Así que entendamos esto de califato como, a ver, de rey se desprende el término reino. De califa, que es el equivalente a rey para ellos, se desprende el término califato. ¿Ya? Entonces, califato le podemos llamar así, pues, ¿no? A un reino o al reinado, ¿no? De ciertas personas. En este caso, el primer reinado corresponde a los califas ortodoxos. ¿Ya? Muy bien. La capital política en ese momento era Medina. Medina. Y la capital religiosa, el lugar más sagrado, va a seguir siendo hasta el día de hoy la Meca. ¿Ya? Ambas ciudades se encuentran en Arabia Saudita actualmente. Muy bien. Omar fue tal vez el más importante de estos porque inició la gran expansión de los árabes. ¿Ya? Van a conquistar a los persas. A ver, para eso, un ratito, veamos un mapa. Aquí están. Vemos en color anaranjado más fuerte Arabia cuando Mahoma ya muere. ¿Ya? Entonces todo esto, el color anaranjado, estaba unificado a la muerte de Mahoma. ¿Ya? Muy bien. Pero ahora los primeros califas, es decir, los ortodoxos, van a expandir los dominios árabes a todo ese territorio que aparece también anaranjado, pero un poquito, ¿no? Más suave, ¿no? La intensidad del color. Así es. ¿Qué conquistaron estos hombres? Con Omar, sobre todo. Pues Egipto, ¿ya? Siria, Mesopotamia, Persia. Muy bien. ¿Quiénes dominaban estas tierras? A ver, por este lado, de Mesopotamia, Persia, todo eso estaba dominado por el reino persa. El reino persa, un reino ya viejo, ¿no? Lo hemos visto en la antigüedad, el reino persa. ¿Ya? Y estas tierras de Siria y Egipto estaban controladas por el imperio bizantino. Cuando los árabes aparecen y se expanden, aprovechan que persas y bizantinos habían estado matando durante muchas décadas y esto los había debilitado. Así que vienen los árabes y derrotan a los persas. Y también le quitan un montón de territorios al imperio bizantino. ¿Ya? Le quitan, destaquemos a ver, Jerusalén, que estaba en manos de cristianos, los bizantinos, ahora va a estar en manos de los árabes. Y más adelante en manos de los turcos, pero los turcos todavía no aparecen en esta historia, todavía están más allá, en otra zona de Asia. Ahora, ¿qué pasa con los persas? Los persas van a terminar asimilando la religión de los árabes. Se van a volver musulmanes los persas y han mantenido esta religión hasta el día de hoy. A los persas actualmente se les conoce con el nombre de iraníes. Persia hoy es Irán. Muy bien, igual los pueblos de Mesopotamia y otros van a ser convertidos, ¿no? Egipto, a la religión musulmana. ¿Ya? Y así el Islam se expande. Se extiende esta religión y el poder de los árabes, por supuesto. Y esto también les permite controlar las rutas de comercio que pasaban por acá, recordarás. Y así, pues los árabes van a ser actores muy importantes en el comercio mundial, pues, ¿no? En estos años. Volviendo con, a ver, con esta parte, pues ahí está Omar. Por cierto, esto nos preguntó San Marcos, y cuando los árabes conquistaron Egipto y Mesopotamia y todo esto, ¿qué consecuencia trajo? Ah, pues que ahora ellos han creado un imperio. Así es, un imperio. Gracias a las conquistas ya podemos hablar del imperio árabe o musulmán. Muy bien.
Con el tiempo de Osmán se redactó la versión oficial del Corán, el texto sagrado. Muy bien, Alí fue el último califa de esta dinastía ortodoxa. Él fue asesinado ya por otra familia que toma el control, una familia llamada Omeya, ¿ya? Muy bien, pero acá surge una rivalidad o una separación entre los musulmanes. Habían quienes consideraban que el califa necesariamente debía ser alguien de la sangre de Mahoma, alguien, pues, de la familia de Mahoma. Los que van a considerar esto van a ser llamados chiitas. Y aquellos que consideraban que no era necesario, pues, ser del entorno más cercano a Mahoma, bastaba con ser miembro de la tribu Quraysh, pues a estos vamos a llamarle sunitas. Así que ya desde ese tiempo, ya estamos en el siglo VII, va a haber una división entre los musulmanes chiitas o chiíes, como también le llamamos, y los musulmanes sunitas o suníes, como también le llamamos. Una división que se ha mantenido hasta el día de hoy. O sea que los musulmanes no son totalmente unidos, igual que los cristianos no son totalmente unidos, ya que existen católicos, protestantes, ortodoxos, evangélicos. Los cristianos están también divididos con el tiempo en varias iglesias, ¿no? Igual ocurrió con los musulmanes. Muy bien. Vamos a los califas omeyas, que son los que tomaron el control, ¿no? Luego. Y este mapa nos permite ver que los omeyas lograron la mayor expansión del imperio árabe, ¿ya? Dominando este territorio del norte de África y también tomando el control de tierras españolas. Y así va a surgir Al-Ándalus, como se le conoce a la España dominada por los musulmanes, Al-Ándalus. Y por otro lado, van a extenderse hasta la India. Y para continuar con esta expansión, los árabes no estuvieron solos, tuvieron el apoyo de otros pueblos que habían sido convertidos, como por ejemplo los persas o los moros, pueblos del norte de África, para poder pues extender más los dominios ya de estos hombres. Este mapa representa la máxima expansión del imperio árabe o musulmán, desde España y Portugal hasta la India. ¿Ya? Un imperio enorme que estuvo pues en territorios de 3 continentes, como puedes ver. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, ellos hubieran querido avanzar más, pero el imperio bizantino logró detenerlos aquí, en Asia Menor. ¿Ya? Y el reino franco logró detenerlos también aquí. El reino franco y el imperio bizantino eran 2 estados cristianos de Europa, ¿no? Que lograron detener el avance de los musulmanes con mucho esfuerzo, por supuesto, ¿no? Muy bien, sobre los omeyas, pues ellos cambiaron la capital de los árabes a la ciudad de Damasco, en Siria actualmente. Lograron la máxima expansión, ya lo hemos señalado. También difundieron la moneda árabe, ya que va a ser como una divisa en ese tiempo. Entre la moneda árabe y la bizantina estaban pues las monedas internacionales en ese tiempo, ¿no? Como actualmente serían pues los dólares y euros. También difundieron la lengua árabe y así va a haber pues una identificación entre más gente, fuera de Arabia inclusive, que se va a identificar pues con lo árabe, al tener como lengua materna con el tiempo esta, ¿no? Esta lengua árabe. Cuando llegaron a España, ya la actual España, en el año 711, los musulmanes con Tarik lograron derrotar al rey Don Rodrigo, que fue el último rey del reino visigodo, que era un reino cristiano ya. El reino visigodo, ustedes saben, era un reino bárbaro. Los visigodos son los que iniciaron las invasiones bárbaras contra el Imperio Romano y se habían instalado en territorio español. Pues los visigodos no pudieron detener a los musulmanes.
este reino desapareció. Pero todos los visigodos no cayeron, ¿ya? Quedó una parte de ellos resistiendo en el norte de la península ibérica, ¿no? Acá. Pues ellos con el tiempo van a crear nuevos reinos cristianos en el norte de lo que hoy es España, y poco a poco van a luchar para recuperar el territorio perdido. ¿Ya? Bueno, todavía tenemos que esperar hasta 1492, cuando los cristianos recuperen completamente todo el territorio ibérico, todo el territorio español. ¿Por qué 1492? Porque en ese año los reyes católicos, sobre todo la reina Isabel de Castilla, logró derrotar al último reducto musulmán en Granada. Eso ya lo comentaremos pues después. Muy bien, pero como ellos quisieron seguir avanzando, se encontraron ahora con el reino franco, también cristianizados ya, y los francos lograron detenerlos en la batalla de Poitiers, que ya San Marcos ha preguntado por esta batalla, en el año 732. Y así no pudieron avanzar por el resto de Europa Occidental, pero ya habían tenido una importante expansión. Muy bien. Ahora, ¿todos los habitantes del imperio musulmán eran musulmanes? ¿Obligatoriamente tenían que convertirse en musulmanes? No. Ellos aceptaron que gente dentro del imperio no sean musulmanes. Entonces, muchos habitantes del imperio musulmán mantuvieron sus creencias cristianas o judías. Por lo tanto, podemos hablar de cierta tolerancia, ¿no? Claro que no había una tolerancia absoluta, pues, ¿no? Hasta hoy, imagínate, todavía hay mucha intolerancia, pero respetaron a esas poblaciones que mantuvieron sus creencias. Claro, nada es gratis, les van a cobrar un tributo por poder aún mantener sus creencias. ¿Ya? Así que los que más tributaban en este imperio eran pues aquellas poblaciones que no eran musulmanas. Muy bien. Los omeyas fueron sacados por los abasidas. ¿Ya? Esta otra familia toma el poder. Asesinan a los omeyas. Trasladan la capital a Bagdad. Y así tenemos pues el califato abasida. ¿Ya? Un omeya sobreviviente se refugió en Córdoba, territorio, ¿no?, de la actual España, y va a separar ese pedazo, ¿ya?, del resto del imperio musulmán. Entonces tenemos aquí un primer fraccionamiento del imperio musulmán. ¿Cómo le vamos a llamar a este territorio? Pues el califato de Córdoba, o Al-Ándalus, como también le hemos llamado. Muy bien, una primera ruptura, y vendrán otras rupturas después. Muy bien, ahí está, ¿no? En tiempos del califa Harún, pues el imperio musulmán no es que se vaya a expandir territorialmente más, pero ahora va a vivir pues un periodo de esplendor cultural. ¿Ya? Muy bien. Entonces con los omeyas se da la máxima expansión territorial, pero con los abasidas se da el esplendor cultural y también comercial. Esto significa que a Bagdad, la nueva capital del imperio musulmán, pues Bagdad va a reunir a escritores, a pensadores, artistas, a científicos, porque este imperio, por más que es un imperio donde la religión jugó un papel muy importante, tuvo un desarrollo científico también. Hubieron científicos que a la vez eran pues creyentes del Islam, ¿no?, en este imperio. La religión limita, sí, el desarrollo científico, pero no es que lo impida, ¿no? Tampoco nos vayamos pues al extremo de decir que las religiones han impedido el desarrollo científico. Han limitado, eso sí, ¿no? Muy bien. En lo cultural, justamente, mencionamos que los musulmanes han sido intermediarios culturales. Es decir, ellos han llegado a conocer cómo era la cultura de los europeos, cómo era la cultura de pueblos tan alejados como los chinos.
o hindúes. Y como conocían tanto pues a los de Europa Occidental como a los del Lejano Oriente, han sido intermediarios, ¿ya? Entonces han llevado conocimientos de acá a allá, inventos de acá a allá. Y así Europa va a conocer cosas de un lugar tan lejano como China, ¿ya? Inventos chinos, ¿no? Como la pólvora, el papel, etcétera, van a llegar pues desde China a través de los árabes. O los números de la India llegaron a Europa a través de los árabes. Y por eso en Europa a estos números que nosotros usamos hasta el día de hoy, pues estos números como el de estos años, pues los europeos pues lo identificaron como números de los árabes. Pero los árabes lo que habían hecho únicamente es pues difundir los números que los hindúes habían creado. Y así destacamos que eran intermediarios culturales. ¿Ya? Muy bien. También se interesaron por la cultura clásica. Así es, ellos buscaron pues las obras de los antiguos griegos y romanos, ¿ya? Quisieron aprender de ellos. Entonces lo greco-romano no ha muerto, ¿no? En la Edad Media seguía vivo. ¿Ah? ¿Quiénes revaloraron pues lo greco-romano? Los bizantinos, ahora los árabes, y también el imperio que luego vamos a mencionar, el imperio carolingio. Así que lo clásico fue algo pues valorado por los tres imperios que existieron en esta Edad Media, en esta primera parte de la Edad Media. Muy bien, en matemática aportaron el álgebra, ya difundieron los números de la India, a pesar que se llaman números arábigos, en sí son números de origen hindú, y estos números incluían el cero, a diferencia de los números romanos que no lo incluían. Muy bien, en alquimia ellos estaban buscando la piedra filosofal, ¿no? Cosa que no existe, pero bueno, ellos creían en una piedra que podría convertir el plomo en oro o brindar eterna juventud. Pero en esa búsqueda, pues conocieron ya elementos, sustancias, hicieron combinaciones. Los alquimistas les llamamos, pues, pero en base a esto surgirá con el tiempo, pues, una ciencia que llamamos química actualmente. También la medicina tuvo desarrollo aquí entre los árabes, entre los musulmanes, ¿ya? Como con la farmacopia, por ejemplo, ¿no? Recopilaron recetas medicinales, o también la oftalmología, llegando inclusive a hacer operaciones en los ojos, como de las cataratas. Destacamos al médico Avicenna. Destacamos también al filósofo Averroes, muy interesado en la filosofía griega, sobre todo de Aristóteles. Muy bien, su calendario era uno de tipo lunar. Ahora, el calendario de ellos no empieza con el nacimiento de Cristo, porque para ellos Cristo no es, pues, digamos, tan importante, ¿no? Como para los cristianos. Para ellos, el calendario debe empezar, pues, con la égira. ¿Recuerdas qué era la égira? La huida de Mahoma de la Meca a Medina, ¿ya? Para nosotros, eso ocurrió en el año 622 después de Cristo. Para ellos, eso ocurrió en el año cero. O sea, la égira es el punto cero de su calendario. Y a partir de ahí comienzan a contar sus días, sus meses, sus años. Por lo tanto, ellos no se encuentran pues actualmente en el año 2021, sino en un año pues muy atrás, ¿no? Para allá, cuestiones internacionales utilizan el calendario occidental, el calendario gregoriano también, pero para cuestiones internas, dependiendo del país, utilizan el calendario lunar. Construcciones. En arquitectura sobresalieron los árabes, hicieron grandes construcciones. Construyeron mezquitas, que eran los templos, alcázares, que eran los palacios, alcazabas, que eran ciudades fortificadas, madrazas, que eran escuelas. Y aquí vemos como ejemplo pues, la mezquita de Córdoba en España, con estos típicos arcos de herradura, o está el Alcázar de Segovia en España. ¿Por qué repito España? Porque, bueno, España por varios siglos estuvo bajo el dominio musulmán y es normal encontrar allí pues construcciones musulmanas.
la Alcazaba de Granada en España. Bueno, acá si nos vamos a otro país, ¿no? Uno de Asia, Uzbekistán, con esta madraza. Y aquí quería que observen cómo han decorado este frontis de esta madraza en Uzbekistán. ¿Ah? ¿Ven la imagen de Dios, de Mahoma, o de algún gobernante, o alguna estatua de Dios o del hombre? No, no vemos ni una pintura ni una escultura. En estas artes van a estar más limitados ellos. ¿Por qué motivo? Porque su religión les prohibía representar a Alá o a los hombres, incluido el gran profeta, ¿no? ¿Cómo decoraban? Entonces, nos preguntó la Universidad de San Marcos, ¿cómo decoraban? Pues, por ejemplo, con motivos geométricos, haciendo estos trazos geométricos, o con arabescos, ¿sí? Estas formas que representan las plantas, las hojas, las flores, o con caligrafía, así, ¿no? Escribiendo en árabe de manera artística. Muy bien, cuando San Marcos preguntó, pues San Marcos resaltó esto, motivos geométricos. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahí está. Listo, muchachos. Vamos a dejar a los musulmanes y vamos ahora a estudiar al Imperio Carolingio. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Tenemos ahora un imperio cristiano, musulmán, perdón, ¿ya? Un imperio católico que va a rivalizar con los musulmanes, el Imperio Carolingio. Muy bien, ahí está. El Imperio Carolingio no es otra cosa que el reino franco que logró una gran expansión por Europa. ¿Ya? Podemos llamarle también el Imperio Franco, el Imperio de los Francos, pero la historia recuerda más a esto como el Imperio Carolingio. ¿Y Carolingio de qué viene? Ah, viene de una familia que gobernó en estos años al reino franco, la familia carolingia, en honor a uno de ellos llamado Carlos. El Imperio Carolingio le han llamado. Muy bien, ¿ya? Igual pues que hemos llamado el Imperio Omeya, el Imperio Basida, Omeya, Basida, eran los nombres pues de ciertas familias, ¿no? Entre los árabes. Igual acá la familia carolingia. Muy bien, ahí está. Ahora, este imperio simboliza el resurgimiento del Imperio Romano de Occidente. El Imperio de Occidente, nosotros sabemos, murió, desapareció, cayó en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, pues fue derrocado por un jefe bárbaro llamado Odoacro. Pues bien, ¿ya? Ahora aparece un nuevo hombre que va a ponerse corona, corona de los emperadores romanos, y va a ser llamado emperador romano de Occidente. Va a ser llamado César Augusto, como le llamaban a los emperadores romanos. Este hombre, ¿cómo se llamó? Pues Carlomagno, por supuesto, ¿no? Entonces, Carlomagno es considerado pues un nuevo emperador romano de Occidente, pero simbólicamente, ya que el Imperio Romano Occidente ya había muerto y no puede traerse pues de vuelta aquello que ya, pues, ya desapareció, ¿no? Así que simboliza la reaparición del Imperio de Occidente, pero solo simboliza. Muy bien. Ahora, para entender esto, vamos a retroceder un poco atrás, porque el Imperio Carolingio en sí tiene en el año 800 su año de fundación, digamos. ¿Qué pasó en el año 800? Pues Carlomagno fue coronado emperador. Y al ser coronado emperador, podemos hablar pues de un imperio nuevamente. Pero tenemos que hablar de lo que sucedió antes para poder entender pues esto, ¿no? Sí, me están preguntando, ya, no vayan a confundirse entre Carlomagno y Alejandro Magno. ¿Ya? Alejandro Magno fue un rey de Macedonia, en el norte de Grecia, que creó pues un imperio enorme allá en el siglo IV antes de Cristo. ¿Ya?
Pero se llaman Magno, tienen el mismo apellido. Magno no es un apellido, ¿no? Magno es un adjetivo que se le ha dado a estos gobernantes. Cuando un gobernante resalta, pues se le ha llamado Magno. Magno o el magnífico o el grande, ¿sí? Magno significa pues grande, ¿no? Y hay otros que también han sido llamados así, ¿no? Grande o Magno, pero bueno, más conocemos a Alejandro y a Carlos. Muy bien. Nos vamos al siglo V, cuando nació el reino franco. Los francos no eran de aquí, de la actual Francia. Los francos eran de Germania, de Alemania, pero cruzaron el río Rin e invadieron el norte de lo que hoy es Francia. Esto en tiempos de las invasiones bárbaras contra el Imperio Romano. Los francos se apoderaron del norte de lo que ahora es Francia. ¿Ya? Por eso se llama Francia, ¿no? Actualmente, ¿no? Por este pueblo que tomó el control de esta zona. Muy bien, ahí están. Este reino franco al inicio no era un reino unificado. Ahí estaban los francos, pero vivían en diversas tribus y cada tribu tenía su propio jefe. Hasta que un hombre unifica a los francos, Clodoveo. Unifica a todos los francos y se convierte en el primer rey de todos los francos. Y con él empieza una dinastía de reyes conocido como la dinastía merovingia, ¿ya? En honor a un antepasado de Clodoveo llamado Meroveo. Muy bien, entonces estamos hablando de los inicios del reino franco, ¿ya? Ahora, este reino también destaca porque fue el primer reino bárbaro que se convirtió al cristianismo o al catolicismo. Este Clodoveo hasta aceptó bautizarse. Fue el primer rey bárbaro en hacerlo, ¿no? Cosa que continuarán otros reinos. Los anglosajones, los visigodos, ¿no? También lo harán, ¿no? Poco a poco, entonces, la Iglesia Católica, que antes había convertido a los romanos en cristianos, ahora lo estaba haciendo con los bárbaros. Por eso la Iglesia Católica no tiene en esta historia de la Edad Media una historia de decadencia, de crisis, de desaparición, sino al contrario. Cada vez la Iglesia Católica se hace más fuerte en la medida pues que los europeos aceptan, ¿no?, estas creencias o esta iglesia, y con el tiempo pues toda Europa será católica, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, pasa el tiempo, pasan los años, y a los reyes merovingios se les va a conocer con el apodo de holgazanes. ¿Por qué ese apodo? Porque los reyes merovingios ya no gobernaban en la práctica. Nombraban a una especie de primer ministro, conocido como el nombre de mayordomo de palacio. Y el mayordomo era el que se encargaba del gobierno, tanto en los asuntos internos como externos, es decir, la guerra, ¿no? El mayordomo, pues, tenía en la práctica el poder. En la práctica era el rey, pero no tenía corona, no estaba en el trono, así que había un poder nominal, había un rey de nombre, el merovingio, y había un poder real, el de los mayordomos de palacio. Con el tiempo, una familia noble de los francos va a tomar el control de este cargo. Este cargo se hizo hereditario y recayó en miembros de la misma familia. ¿Cómo se llama esta familia? Pues esta familia tiene varios nombres, ¿ya? Como varios de los miembros de esta familia se llamaron Pipinos, ¿ya? Curioso nombre, por cierto. A esta familia se le ha conocido como los Pipínidas. O como varios también se llamaron Carlos, inclusive Carlomagno, pues se les ha llamado carolingios. Y este segundo nombre es el que voy a utilizar. Entonces, mientras la corona lo tenían los merovingios, el gobierno en la práctica, el cargo de mayordomo, lo van a tener los pipínidas o carolingios. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Los carolingios le van a quitar la corona a los merovingios. ¿Ya? Muy bien.
Veamos a ver, este mapa, por cierto, nos hace recordar que los francos no controlaron únicamente el norte de la actual Francia, también controlaron pues el resto, ¿no? Porque con los años, y estas flechitas lo dicen, llegaron a dominar a los alamanes, a los burgundios, tomaron territorios de los visigodos, es decir, en guerras entre los mismos bárbaros se disputaban los territorios, y así los francos comenzaron a expandirse. Pero a esto aún no le llamamos imperio, tiene que haber una expansión mayor. Imperio será solo a partir de Carlomagno. Muy bien. A ver, habíamos dicho en el tema anterior, los árabes, que estos árabes habían llegado a dominar la península ibérica, derrotando a los visigodos. ¿Sí? Aquí. Pero no contentos con esto, quisieron seguir y quisieron dominar los territorios del reino franco. Pero se estrellaron con la resistencia franca. En la batalla de Poitiers, en el año 732, los francos logran rechazar el avance de los musulmanes. ¿Ya? Así que este mapita, ya lo puse porque justamente nos indica que durante esta gran expansión de los musulmanes o árabes, pues lograron o consiguieron dos derrotas que impidieron seguir creciendo. En Poitiers y en Constantinopla, o cerca de Constantinopla. Bizantinos y francos lograron parar el avance de los musulmanes y evitar que entren a mayores territorios de Europa. Muy bien, ¿te imaginas que los musulmanes hubieran entrado por uno o por los dos lados por Europa? Pues imagínate que caía el reino franco, caía el imperio bizantino, pues Europa se había convertido en musulmana, ¿ya? Y tal vez pues la religión católica, la iglesia católica habría desaparecido con el tiempo, probablemente. Muy bien, entonces destacamos la batalla de Poitiers. Esta batalla hizo ver al reino franco como un reino fuerte, fuerte, capaz de detener el avance musulmán. Y es aquí cuando los francos toman conciencia de su fuerza y van a decidir construir un imperio en Europa. ¿Ya? Ahora, ¿quién fue el héroe de esta batalla? Fue Carlos Martel, un abuelo de Carlomagno. ¿Ya? Por algo le pusieron Carlos, pues, en honor a Carlos Martel. ¿Ya? Martel le decían, era su apodo, decían que golpeaba como martillo. Martel significa martillo. Martel no era el rey de los francos, era el mayordomo de palacio. Entonces, ¿quién era el héroe? ¿Quién era el salvador para los francos? Era el mayordomo, no el rey. ¿Ya? Entonces, ¿quién era más importante aquí? ¿No? ¿Quién era el que tenía el poder realmente? ¿No? Muy bien, pues después de Carlos Martel, su hijo se convirtió en el nuevo mayordomo de palacio. ¿Quién fue su hijo? Pipino el Breve. ¿Ya? Así es, le llamaban el Breve, dicen que porque era de estatura baja, apenas pasaba el 1,5 metros. Este era el nuevo mayordomo, pero este no quiso ser mayordomo, quiso ser rey. Entonces lo que va a hacer Pipino es darle golpe de estado al rey, al holgazán, al merovingio. El rey era Childerico III. Pipino, que es un carolingio, le va a dar golpe de estado a Childerico, que era un merovingio. Aquí se va a poder producir un cambio dinástico. De los merovingios pasamos al gobierno de los carolingios, ¿ya? Desde el año 751. Pero un ratito antes del golpe de estado, porque si vas a hacer un golpe de estado, necesitas tener respaldo. El golpe tenga legitimidad. ¿Y quién te va a dar legitimidad en ese tiempo? Pues hoy, con las ideas democráticas, la legitimidad te da la gente. Si la gente te acepta, está contigo, pues hay legitimidad. Si no, pues salen a las calles a sacarte como pasó con Merino. En este caso, en la Edad Media, ¿qué cosa te daba legitimidad, no? Pues Dios, la iglesia.
Si el Papa está contigo, ¿ya? El Papa que representa a Dios, pues supuestamente no en la tierra, entonces los católicos, al ver que el Papa te apoya, pues te apoyarán, ¿no? Para eso entonces Pipino el Breve buscó al Papa, ¿ya? Buscó apoyo. Muy bien. ¿Y cómo conseguir el apoyo de la Iglesia? Pues en ese tiempo la Iglesia Católica estaba en problemas. ¿Qué problemas tenía? A ver, acá en este mapa no lo podemos ver, tal vez en el siguiente, aquí. ¿Qué pasaba en ese tiempo con la Iglesia Católica? Y esta ha sido una pregunta de la Universidad de San Marcos. A ver, miren, acá tenemos la ciudad de Roma, ya sede de la Iglesia Católica en ese tiempo. Bueno, actualmente también, pero es en una zona que hoy llamamos el Vaticano. Ya, muy bien, ¿qué ocurre? Que en este territorio, el norte de Italia, pues se extendía un reino bárbaro, un reino llamado Lombardo, el reino lombardo. Y los lombardos no eran todavía católicos, extendían y amenazaban Roma, amenazaban a la Iglesia Católica. Entonces los papas necesitaban apoyo, protección. ¿Quién antes les había dado protección a la Iglesia Católica? Bueno, el Imperio Romano, pero este ya no está. El Imperio Bizantino, sí, era el que debería proteger a Roma. Sin embargo, en este tiempo se habían distanciado la Iglesia Católica y el Imperio Bizantino. ¿Por qué se habían distanciado? Recuerda, la vez pasada habíamos hablado de la querella iconoclasta, de un pleito por las imágenes en el Imperio Bizantino, pues se retiraron las imágenes religiosas de los templos. Esto no le gustó a la Iglesia Católica. Entonces, ¿quiénes debían proteger a Roma ahora? Pues el reino franco, ¿ya? El reino franco va a auxiliar a la Iglesia Católica frente a esta amenaza que era el reino lombardo, ¿ya? Muy bien, a ver, regresemos. Entonces, ¿qué mencionamos? A ver acá, que Pipino el Breve fue en auxilio de la Iglesia Católica y logró eh, hacer retroceder a los lombardos. Inclusive, le quitó territorios a los lombardos. Y ese territorio se lo dona a la Iglesia Católica. Por eso en este mapita verás que hay una región de Italia que tiene como nombre Estados Pontificios. Los Estados Pontificios es el territorio entonces que Pipino el Breve donó, obsequió a la Iglesia Católica. ¿Ya? Toman territorios lombardos y se lo dan a la Iglesia Católica. Y así prácticamente Pipino compró, entre comillas, el apoyo de la Iglesia Católica, al darle protección y a darle un territorio propio a la Iglesia, los estados pontificios. Entonces, cuando Pipino dio el golpe de estado a Childerico III, pues la Iglesia Católica respaldó el golpe. Así es, la Iglesia dijo, pues, quien es el rey de hecho, que también lo sea de derecho. ¿Ya? Muy bien, y así los carolingios ahora gobiernan. El Papa Zacarías terminó coronándolo a Pipino el Breve como rey de los francos. Y si el Papa está coronado, pues Dios lo ha hecho, ¿no? En el pensamiento pues religioso de la época. Y así, pues, tenemos una nueva dinastía. Muy bien. Después de Pipino el Breve, gobiernan, bueno, tenía dos hijos, Carlomán y Carlos. ¿Ya? Divide el territorio entre los dos, pero muere Carlomán y todo el territorio va a recaer en manos de Carlos, quien va a ser conocido con el tiempo como Carlos el Grande o Carlomagno. ¿Ya? Carlomagno, ahí está. Nuevo rey de los francos, hijo de Pipino el Breve. Carlomagno va a buscar reconstruir el imperio romano de Occidente.
¿ya? Este que había desaparecido tiempo atrás, ¿no? Ya, pues, 300 años más, ¿no? Inclusive, había desaparecido. Y para eso tenía que realizar, pues, una expansión, porque así se construye un imperio, ¿no? Con guerras de expansión. Muy bien. Así que el Estado franco va a derrotar a otros estados europeos. Tenemos aquí el reino lombardo, que ya sabemos ubicaba en el norte de Italia. El reino lombardo era una amenaza de la Iglesia Católica. El reino lombardo quería recuperar el territorio que Pipino el Bebe le había quitado y había entregado a la Iglesia Católica. Entonces, Carlomagno, así como lo hizo su padre antes, fue en auxilio de la Iglesia Católica. Y esta vez, lo que hace Carlomagno y los francos es derrotar completamente al reino lombardo, ¿ya? Se derrota a Desiderio, su rey, y Carlomagno ahora va a usar también la corona de los lombardos. El reino lombardo, pues, fue anexado al reino franco, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Una guerra muy larga, sangrienta, dura, de Carlomagno, fue la guerra contra los sajones. En este mapita puedes ver dónde queda Sajonia. Acá está, ¿no? Sajonia. Actualmente Alemania, ¿no? Germania, como aún se le llamaba, ¿no? Ya, acá están, en este mapita aparecen las fronteras actuales de los países, ¿no? Esta frontera que aparece aquí es la de Alemania, ¿no? Muy bien. La Germania, un territorio que ni siquiera Roma había podido conquistar en el pasado. Bravos, ¿no? Bravas tribus vivían en Germania. Los francos eran una tribu germana, pues en sus orígenes, ahora mezclados con las poblaciones que habitaban este territorio, ¿no? Muy bien, Carlomagno se enfrenta a los sajones, a las tribus, porque no era un estado unificado Sajonia, y así terminó con el tiempo derrotándolos, sobre todo al jefe Widukind. Muy bien, con los años, los sajones y también los lombardos y otros, los bávaros que aparecen también en este mapa, serán convertidos a la religión católica o cristiana. Así que esta expansión no solo tenía como propósito, pues, motivos políticos, no de dominio, sino también motivos religiosos, expandir el catolicismo. Y por eso la Iglesia Católica estaba, pues, detrás de Carlomagno, ¿ya? Y lo van a premiar coronándolo emperador, como ahora indicamos. Guerra contra los musulmanes. Carlomagno intenta expandir su dominio al territorio de la actual España. Anexa un pedazo de España. Esto que está aquí, que estamos llamando la marca hispánica, donde está Barcelona, Cataluña, como le llamamos a esta región actualmente. Pero más no, porque los musulmanes pues rechazaron la expansión de Carlomagno, ¿no? Inclusive en cierto momento, cuando Carlomagno estaba en retirada y los musulmanes y sus aliados avanzaban por detrás, ocurrió un episodio que es tema del primer cantar de gesta, literatura medieval, ¿no? La canción de Roldán, donde Roldán o Rolando, un duque de este reino franco, sobrino de Carlomagno, se quedó para detener a los enemigos y facilitar de esa manera la retirada de Carlomagno a tierras más seguras. Así que se compuso la canción de Roldán pues años más tarde, ¿no? Muy bien, así que no logró conquistar toda España, al menos esta marca hispánica como le llamamos. Muy bien, el Papa León III tenía problemas en Roma. Acababa de ser nombrado Papa hace poco, tenía gente que no lo quería, gente dentro de la propia iglesia que querían eliminarlo, hasta hubieron intentos de asesinato. Muy bien, lo acusaron de ¿no? ciertas cosas. El Papa buscó el apoyo de Carlos. Y Carlos fue a Roma y protegió al Papa León III.
¿Ya? Muy bien. Entonces, esto ocurrió pues en la Navidad del año 800, cuando Carlomagno fue a misa, a lo que es la Basílica de San Pedro, porque la Navidad pues, el Papa León III, en agradecimiento por el apoyo que le dio frente a sus enemigos políticos, el Papa sacó una corona que supuestamente no le pertenecía a los emperadores romanos de Occidente y se lo puso a Carlomagno, ¿ya? Y lo nombra pues César Augusto, emperador romano de Occidente, en el año 800. Y así podemos decir que Carlomagno es emperador, ¿ya? Nombrado por la iglesia, bendecido por Dios, ¿no? Según las creencias de la época, y así nace pues el imperio carolingio. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Por cierto, San Marcos preguntó lo siguiente, ¿no? Preguntó, a ver cómo es la pregunta. Carlomagno fue a Italia en auxilio del Papa León III, ya que éste se había amenazado por los, pues en las alternativas, la única respuesta posible, forzando, es los lombardos. En efecto, los lombardos habían amenazado a la Iglesia Católica en Italia por mucho tiempo, pero esa pregunta que hizo San Marcos tenía el error de que cuando Carlomagno fue a apoyar al Papa León III, los lombardos ya estaban derrotados, ya estaban derrotados. Carlomagno fue a auxiliar al Papa León, pero no frente a los lombardos, sino frente a las acusaciones que el Papa había tenido. ¿Ya? Bueno, ya todos cometemos errores, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos en el año 800, formalmente estamos ya con el imperio carolingio. Y el imperio va a tener estos territorios que aparecen pues en, ¿no?, varios colores. Ahí está, ¿no? A ver, la última vez que vi a Europa, a una gran parte de Europa unida, es cuando hablábamos del imperio romano, hasta el imperio romano de Occidente. Pero luego vinieron los bárbaros y partieron el territorio europeo. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Ya? Que si todo esto cayó bajo el dominio de un solo hombre, Carlomagno, y todo esto era un solo estado imperial, pues Carlomagno, ¿qué le ha dado a Europa en este tiempo? Una cierta unidad. Unidad. Europa estaba así, uniéndose, partiéndose a lo largo de su historia. Pues cuando ellos recuerdan tiempos de unidad, pues recuerdan al imperio carolingio. Por algo a Carlomagno se le conoce como el padre de Europa, ¿ya? De esta nueva Europa que intenta unirse. Acá vivían diversos pueblos, pero Carlomagno les va a querer dar unidad. ¿Unidad? ¿Qué tipo de unidad si eran pueblos distintos? Unidad religiosa, unidad política, ¿no? Hasta unidad con una sola moneda. ¿Ya? Actualmente existe la Unión Europea, que es el último proyecto, pues, para construir cierta unidad, ¿no?, en este continente. Pues cuando hablan de la Unión Europea, pues recuerdan entre sus antecedentes más remotos, pues, la obra de Carlomagno. Muy bien. ¿Qué territorios de Europa incluyeron este imperio? Pues aquí vemos, ¿no?, una gran parte de Europa. Acá están mencionadas pues Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza, la República Checa y otros más. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Sobre todo Francia, Alemania y gran parte de Italia. Sobre todo estos tres. Muy bien. Ahí está. Pero esta unidad va a durar poco tiempo. Muere Carlomagno, poco después esta unidad se va a romper. Porque lo que viene de acá, que es el feudalismo, es la historia de una Europa dividida otra vez. Solo en tiempos de Carlomagno, en esta temprana Edad Media, es que se logró cierta unidad. Muy bien. Administración. Pues este imperio va a tener una capital llamada Aquisgrán. Por cierto, París era la capital del reino franco, pero Carlomagno decidió que la capital del imperio
sea Aquisgrán, una ciudad ubicada en la actual Alemania, que hasta ahora existe, la ciudad de Aquisgrán, ¿no? Muy bien, entonces este imperio era francés o alemán. Los francos, pues son franceses, ¿no? Así le llamamos hoy, pero la capital está en Alemania, y ahí fue a vivir Carlomagno, ¿no? Desde ahí gobernaba, ¿no? En sí, tanto los franceses como los alemanes recuerdan en su historia al imperio carolingio, ya que formaron parte de él, ¿no? Muy bien, ahora, en tiempo de Carlomagno se buscó someter a la nobleza, a la autoridad del emperador, es decir, un estado firme, ¿ya? Un estado centralizado es lo que se va a buscar, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se llamaron los jefes de las provincias? A ver, depende. Si hablamos de una provincia interior, a esa provincia se le llama condado y a su jefe, conde. En cambio, si hablamos de una provincia exterior o fronteriza, es decir, ubicado en los límites, ¿ya? A esa provincia le llamamos marca y a su jefe, marqués. Esto, por cierto, ha sido también pregunta de admisión sobre qué función tenían los marqueses, ¿ya? Así que, a ver, destaquemos en este mapita de color moradito, aparecen varias marcas: bretona, hispánica, panónica, soraba, la marca danesa, que es la que está acá al norte. Destaquemos la marca hispánica, esta de acá, ¿ya? Así es, hispánica porque corresponde a territorio español, ¿no? Marca porque era una provincia fronteriza. Muy bien, si es una provincia fronteriza, debe estar militarizada para que sea la primera defensa del imperio frente a un ataque exterior. Y acá, como puedes ver en este mapa, dice Islam. Acá vive gente cuya mayoría, pues, es musulmana, ¿no? Así que frente a un ataque de ellos, la marca hispánica tiene que ser la primera defensa. ¿Ya? Muy bien. Así que los marqueses que gobernaban estos territorios debían de tener, pues, mayor contingente militar, debían tener mayor autoridad, inclusive mayor libertad de acción, porque hasta ir a caballo hasta Aquisgrán a consultar con el emperador, ¿qué hacemos? Hasta eso ya los musulmanes ya entraron, ¿no? Pues los marqueses, por eso tienen más poder que los condes, que son los que gobiernan en las provincias interiores. Ahora, si juntamos varias provincias, tenemos un ducado, y los que gobernaban los ducados eran los duques. Pero todos ellos debían obedecer al emperador, que es el gobernante, pues, de todo, ¿no? ¿Y cómo saber que están cumpliendo la voluntad del emperador? Pues se le llamaba una vez al año a una asamblea en Aquisgrán, los Campos de Mayo. Y allí, en persona, pues el emperador, ¿no?, en el palacio de Aquisgrán, les daba las leyes o capitulares. Muy bien. Otra forma, cuando ya se regresan a sus provincias, el emperador envía a los missi dominici. Estos eran inspectores que vigilaban el gobierno de los duques, marqueses y condes para ver si estaban cumpliendo las leyes, cumpliendo las órdenes del emperador. Y así Carlomagno se esforzó por tener un gobierno centralizado, por mantener dominada la nobleza local. ¿Ya? Cuando este imperio caiga, cuando Carlomagno muera, esa nobleza local ya no va a estar vigilada, ya no va a estar controlada. Y esa nobleza se va a convertir en lo que llamaremos en un momento los señores feudales. ¿Ya? Entonces, hasta este momento, la nobleza estaba bajo la voluntad del emperador. Pero luego de este imperio, la nobleza ahora se va a hacer autónoma, ¿ya? Y con esto va a nacer el feudalismo. ¿Qué? Entonces, ¿el feudalismo surge después del imperio carolingio? Sí, así es. Muy bien. Tenemos el renacimiento carolingio. A ver, ustedes saben que el renacimiento, entre los siglos XV y XVI,
fue un movimiento de revaloración de lo clásico en Europa Occidental. Lo greco-romano volvió a Europa Occidental con gran fuerza. Muy bien, pero hubo un primer renacimiento en este tiempo, siglo IX, con Carlomagno, en el Imperio Carolingio, por eso le llamamos el Renacimiento Carolingio. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces le llamamos así porque Carlomagno y también la Iglesia Católica, que estaba interesada en que la cultura grecolatina vuelva, pues se va a buscar retornar a la cultura clásica. ¿Ya? Se va a buscar que se estudie la cultura clásica. Muy bien. Que se abran escuelas para ese estudio, ¿no? Y que se estudie lo que se estudiaba en la antigua Grecia, las 7 artes liberales. Muy bien, pero para esto Carlomagno necesitó el apoyo de un anglosajón, de un inglés diríamos actualmente, llamado Alcuino de York. Él, ¿no?, y otros intelectuales van a promover este renacimiento carolingio, una reforma educativa. Promover la educación, abrir escuelas. ¿Ya? Tenemos aquí la Escuela Palatina, llamada así porque esta escuela se fundó en el Palacio de Aquisgrán, de ahí el nombre Palatina. Muy bien, aquí se van a formar a los jóvenes nobles que después van a ser condes, marqueses, duques y puedan administrar mejor el imperio. ¿Y qué se les va a enseñar? Se les va a enseñar pues las 7 artes liberales, divididos en trivium y quadrivium. ¿Ya? Trivium era más asignaturas de letras, quadrivium era más asignaturas de ciencias. Muy bien, las 7 artes liberales, que se enseñaba en la antigüedad, Grecia, Roma, ahora en la Escuela Palatina, que va a ser un modelo de escuela, que va a ser imitada luego, se va a trasladar a los conventos, las escuelas conventuales, a las catedrales, las escuelas catedralicias, pero en estos lugares se van a formar clérigos para la iglesia, ¿no? También existirán las escuelas parroquiales, donde la educación sí va a ser más elemental, más básica, ¿no? Ya que estas escuelas parroquiales estaban dirigidas a la gente común, al pueblo, ¿no? Muy bien, tenemos entonces la educación. Desintegración del imperio. Carlomagno muere y el poder recae en su hijo, Luis el Piadoso. ¿Ya? En latín le dicen Ludovico Pío. Así que es el mismo, ¿eh? Solo que en castellano y en latín su nombre. En tiempo de Luis el Piadoso, pues el imperio entra en crisis, tanto por cuestiones internas como externas. Internas, pues la nobleza local, los condes, etcétera, comienzan a desobedecer al emperador. Es que Luis el Piadoso no era Carlomagno, el hijo no estaba a la altura del padre, ¿no? El enérgico Carlomagno, ¿no? Temido Carlomagno. Si le llaman el piadoso, pues por algo será, ¿no? En cambio, el otro es Carlos el Grande, el magnífico, ¿no? También problemas externos. Quienes en el norte de Europa comienzan a amenazar el imperio? ¿Ah? Bárbaros que la historia recuerda con el nombre de vikingos. Vikingos. Así que el imperio está amenazado por, pues, digamos, la nobleza interior y también por bárbaros. Luis el Piadoso murió al tiempo y el poder debía recaer en su hijo Lotario. Pero Lotario tenía 2 hermanos, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, que ellos también querían su parte en el poder. Así que Luis y Carlos le hicieron la guerra a Lotario, lo derrotaron y le obligaron a aceptar el Tratado de Verdún en el año 843. Ese tratado, ¿qué es lo que establece? Un reparto de los territorios del imperio carolingio. Carlos recibe esto que está en rojo, que es territorio francés. Luis recibe esta parte anaranjada, que es Germania. Y Lotario recibe pues estos territorios que están entre Francia y Germania, ¿no? La Lotaringia, como la han llamado. Y así
el imperio carolingio desapareció porque ante esta partición ya no podemos hablar de un imperio. ¿Ya? Un imperio se forma pues acumulando, ¿no? Aglutinando territorios, pero si lo separamos estamos pues eliminando el imperio, ¿no? Entonces decimos que el imperio carolingio desapareció con el Tratado de Verdún en el año 843. Lo que creó el abuelo, los nietos, pues lo mataron, ¿no? ¿Y qué consecuencias trae esto? Pues que ahora, que ya no hay un gran emperador, un gran poder central, los señores locales ahora van a ser de las suyas. Se van a convertir en señores feudales, surgiendo el sistema feudal. Y los bárbaros que estaban, ¿no?, alrededor, pues ahora van a aprovechar esta partición, que es signo de debilidad, para atacar más. Muy bien, esto nos lleva entonces al tema siguiente, al último tema. Espero que me estén siguiendo, muchachos. Vamos, somos semestral. ¿Ya? A ver, pasemos al tema feudalismo. A ver, ¿qué es esto del feudalismo, no? En un sentido amplio decimos que fue un sistema económico, social y político que se desarrolló en Europa durante la Edad Media. ¿Ya? Así es. También podemos dar otro concepto. Siguiendo el materialismo histórico o la teoría marxista de la historia, decimos que el feudalismo fue el tercer modo de producción. Recuerda que un modo de producción es una forma en que los pueblos se organizan para conseguir sus medios de subsistencia. El primer modo de producción fue la comunidad primitiva. El segundo, el esclavismo. El tercero, entonces, es el feudalismo. Y de aquí viene el cuarto, ¿no?, que veremos a partir de la próxima semana, el capitalismo. Muy bien. Entonces, podemos dar varios conceptos sobre qué es el feudalismo. Como un modo de producción, ¿ya? O como algo más amplio, ¿no? Un sistema que abarca no solo lo económico, sino también lo social, lo político, ¿no? Hasta lo cultural inclusive. O algunos lo consideran pues el feudalismo como un periodo en la historia de Europa, ¿no? Si hablamos como periodo, pues ¿a qué tiempo nos referimos? A ver, el feudalismo lo vemos casi en toda la Edad Media, pero en los primeros siglos de la Edad Media el feudalismo aún no, o sea, se está gestando como si estuviera en el vientre, pues, ¿no?, de una mujer, pero aún no nace, aún no sale del vientre. ¿Cuándo nace? Pues siglo IX, ¿ya? Una vez que el imperio carolingio cae, ¿ya? Entonces surge el feudalismo. Muy bien, pero ya algunos elementos del feudalismo se habían estado dando previamente, pero ya con todas sus características surge en el siglo IX. 9, 10, 11, 12, el feudalismo es el sistema dominante en Europa. Hasta el siglo XIII podemos llevarnos. Pero después ya tenemos su competencia. Para el siglo XIII y siguientes, ¿qué tenemos en Europa? El capitalismo. ¿Ya? El feudalismo no es que desaparezca cuando surge el capitalismo, pero comienza a ser desplazado. Entonces, ¿en qué tiempos fue que el feudalismo se desarrolló con fuerza en Europa? Pues siglo IX al siglo XIII. Antes, recién se estaba gestando. Y después, pues, está siendo desplazado por el capitalismo. Y a estos años, donde el feudalismo fue fuerte en Europa, le llamamos el medioevo. ¿Ya? Cuando decimos la Europa medieval, pues nos estamos refiriendo a la Europa de los señores feudales y de los siervos, a esta Europa caracterizada por el feudalismo. Muy bien, los señores feudales fueron la clase dominante en el sistema feudal. Señores feudales, los latifundistas, la nobleza, los bellatores, hay varias maneras de llamarle pues a este sector, ¿no? Los señores feudales estamos llamando ahora, y aquí vemos a uno, ¿no?, con armadura, porque los señores feudales, ¿ya?, eran guerreros, ¿ya?
su oficio era la guerra, era una nobleza guerrera, igual que en Esparta, ¿ya? Y ahí vemos a caballo, justamente por algo le llamamos caballeros, ¿no? A estos guerreros de este tiempo. Ahora, decía que antes del siglo IX ya habían algunos gérmenes del feudalismo, algunos elementos que ya habían existido, y a partir de allí, de esos gérmenes, de esos elementos, es que el feudalismo va a desarrollarse. Por ejemplo, está el colonato. El colonato es considerado el antecedente del feudalismo. En el Imperio Romano, entre los siglos III y IV, en tiempos en que el esclavismo estaba en crisis, en que cada vez habían menos esclavos, los dueños de tierras en Roma decidieron dividir sus tierras y arrendarlas a hombres libres, a colonos, que podían ser libertos, ex esclavos o bárbaros que ingresaban pacíficamente al Imperio Romano. El colonato es una forma de arrendamiento de tierras. El dueño era el latifundista romano y los que arrendaban la tierra la trabajaban y le entregaban pues una porción de esta como tributo al dueño de la tierra. Pero esto nos recuerda al feudalismo, porque en el feudalismo la tierra estará en manos de un señor feudal, pero los que van a trabajar las parcelas de tierra serán los siervos y tendrán que entregarle pues tributos también al señor feudal. De ahí que decimos que el colonato ya es ya como el embrión, digamos, del sistema feudal. Muy bien. Causas para el surgimiento del feudalismo. Pues que el sistema anterior, el esclavismo, estaba en crisis. Se requería entonces de un sistema que lo reemplace, uno más productivo que el esclavismo. ¿Ya? La clase dominante en Europa entendió que mejor que tener esclavos era tener siervos. ¿Qué, profe? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. El siervo es un trabajador explotado también como el esclavo, pero en teoría es libre. El esclavo sabemos que no. El siervo, sin embargo, vive en una tierra que no es suya y está bajo la dependencia y protección de un hombre, del señor feudal. Y por eso su libertad queda restringida. Consideramos por eso a los siervos como semilibres. El esclavo no tiene nada de libertad, el siervo tiene una libertad a medias, ya el trabajador actual es libre, ¿no? Bueno, igual puede ser explotado, ¿no? Así sea libre, sin embargo. Muy bien, como ya hemos señalado, otro factor para el surgimiento del feudalismo es la desintegración del imperio carolingio, que aquí lo recordamos, ¿no? Dividió el imperio en 3 zonas. Muy bien, ¿y por qué esto es causa? Por lo que dijimos, ¿no? En el feudalismo lo que predomina es la división, la partición de Europa, la atomización de Europa en pequeños, ¿ya? Reinos o feudos, pues la unidad era lo que impedía el feudalismo, esa unidad que había en tiempo de Carlomagno, pero ahora esa unidad pues ya terminó. Ahora ya no tienen estos señores feudales un poderoso hombre como Carlomagno que les mande, que les vigile, que les mande a los Missi Dominici. Ahora esto ya había terminado. Muy bien. A esto hay que sumarle las invasiones bárbaras del siglo IX. Es una segunda oleada de invasiones que va a sacudir Europa. La primera invasión, recuerda, fue entre los siglos IV y V y provocaron la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Esta segunda oleada de invasiones bárbaras lo que va a provocar es el surgimiento del feudalismo. ¿Ya? Así es, ¿quiénes son los protagonistas en estas invasiones? Pues estuvieron varios pueblos, pero destacamos a los vikingos, los reyes del mar en ese tiempo. Acá en esta imagen vemos a los drakkar, esas embarcaciones vikingas, porque ellos asaltaban desde el mar, llegaban a las costas de Inglaterra, de Francia, Germania y otros lugares, y asaltaban
a las poblaciones que estaban allí. San Marcos nos hizo una pregunta al respecto, ¿ya? A ver, pero para eso quiero ir al mapa que sigue. Aquí observamos a los vikingos. Ellos eran del norte de Europa, de estas tierras donde hoy están Noruega, Suecia y Dinamarca. Los vikingos dominaron el mar Báltico, el mar del norte, acá están con sus barquitos. Pues, a ver, los vikingos atacaban las ciudades y pueblos de la costa, pero se podían meter por los ríos al interior de los reinos. Y esto pasó cuando los vikingos entraron por el río Sena. ¿Ya? ¿Qué ciudad se encuentra junto al río Sena? París. París. Así que a través del Sena, los vikingos llegaron hasta París. ¿Ya? Entonces San Marcos nos preguntó, pues, ¿qué pueblo fue el que asaltó París en el año 845? Los vikingos. 845, 2 años después de la desintegración del Imperio Carolingio, lo cual me lleva a la pregunta, si el Imperio Carolingio se hubiera mantenido unido, si Carlomagno estuviera vivo, vamos a, ¿no? a imaginar, pues los vikingos hubieran entrado a París, hubieran podido entrar fácilmente a París y saquearla. Entonces, la desintegración del Imperio Carolingio facilitó las invasiones bárbaras, ¿ya? Y Europa va a vivir con miedo, ¿ya? A que entren, saqueen, maten, roben los vikingos, pues, y otros pueblos. Ese miedo, pues, genera el feudalismo, ¿ya? ¿Qué hizo la gente común, ¿no? Los campesinos, los artesanos, la gente común, ¿qué hizo, no? Al ver que los vikingos y otros bárbaros entraban, pues necesitaban quien los proteja. Y si no estaba el rey para que los proteja, las poblaciones buscaron al señor, al jefe, al noble más cercano que tuvieran, al conde, al marqués más cercano, quien tenía un castillo donde protegerse. Señor, ¿no deja protegernos en su castillo? Por supuesto. A partir de ahora yo les protegeré. ¿Dónde está el rey? No está. A partir de ahora, pues yo seré quien les proteja. A partir de ahora, pues yo seré su rey. No eran reyes los señores feudales, pero se comportaban como si lo fueran. A partir de ahora, a cambio de mi protección y a cambio de que les voy a dejar vivir en mis tierras, ustedes me van a pagar tributo a mí. Yo seré su señor. Pues entonces la gente terminó obedeciendo a la nobleza feudal y no a los reyes, como antes. Y así vemos la formación del feudalismo. Mientras los reyes decaían en su autoridad, la nobleza, los señores, los jefes locales, fortalecían su autoridad. Muy bien. Los vikingos, por cierto, no solo atacaron en el norte de Europa, llegaron inclusive también al Mediterráneo, como este mapita lo indica. ¿Ya? Y no solo atacaron pues a los cristianos, también a los musulmanes, llegaron hasta el Imperio Bizantino. Muy bien, en los siglos 9, 10. Ya después los vikingos se van a cristianizar y pues se van a asimilar, digamos, a la cultura europea, occidental, ¿no? Dejarán de ser bárbaros, así como los germanos dejaron de ser bárbaros, pues los vikingos de igual manera, ¿no? Hoy, pues imagínate los países vikingos, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, pues ya Islandia, son países que para nada uno se imaginaría que sus antepasados fueron los vikingos, ¿no? Características del feudalismo. Tenemos la economía autárquica. ¿Qué significa eso? Que cada pueblo tenía que autoabastecerse de productos. A diferencia del mundo actual, del mundo capitalista, en que pues producimos y exportamos, compramos, ¿no?, de otros, hay un comercio fluido actualmente, ¿no? Base del capitalismo, ¿no? En el feudalismo no era así. Cada población de cada feudo producía lo que necesitaba. El comercio más bien era una actividad en decadencia, ¿ya? En decadencia. Y el minero
pues cada vez se va a utilizar menos. Muy bien, ¿en qué se basó entonces la economía? En la agricultura, en la ganadería, en actividades rurales, no urbanas. ¿Por qué? Porque la gente ya no vive en ciudades. Las ciudades, atacadas por los vikingos y otros bárbaros, habían quedado prácticamente abandonadas. Y así se produce pues la ruralización, que había empezado desde antes, pero ahora pues se consolida la ruralización. La gran mayoría de gente vive en el campo, dedicándose pues a la tierra, ¿no? Actividades naturales, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces cuando la gente vuelva a las ciudades y vuelva a hacer actividades urbanas, ¿ya? De producción, de comercio, etcétera, estaremos hablando del nacimiento del capitalismo. Por ahora la gente está en el campo, sembrando, paseando animales. La tierra es lo más importante en la época feudal, así que un sistema diferente pues al capitalismo. Ahora, la tierra estaba dividida en grandes propiedades, no en pequeñas, sino en grandes propiedades territoriales, conocidos como feudos, ¿ya? O latifundios. Y estos feudos eran propiedad pues de una nobleza feudal. La sociedad, pues la población estaba dividida en tres órdenes o estamentos. Los que pelean, llamados bellatores, eran la nobleza, los que rezaban, los oradores, los sacerdotes católicos, y los que trabajaban, los laboradores, los campesinos mayormente. Así quedó dividida la sociedad feudal en tres estamentos. ¿Y qué caracteriza a los estamentos? Que uno nace dentro de un estamento, uno nace en una familia de campesinos o una familia de nobleza, y uno no puede salir del estamento al cual pertenece. No se permite que los campesinos asciendan a nobles o los nobles pues sean rebajados, digamos, al campesinado. No, cada estamento estaba por separado. Una sociedad entonces así rígida donde no había movilización social. Ya una sociedad pues que caracterizó a la época feudal. A diferencia de la sociedad actual, la capitalista, en la que sí hay movilidad social. Es posible que progresemos y es lo que queremos, ¿no? Por algo estamos estudiando, ¿no? Para tener pues un mejor futuro, ¿no? Los bellatores eran el estamento dominante. Ellos eran la nobleza. Bellator significa guerrero, ¿no? Caballero. Eran dueños de feudos, tenían títulos de nobleza, títulos de condes, marqués, duque. Ahora, para empezar a ser guerrero, tenías que pasar por una ceremonia, el espaldarazo. Como vemos en esta imagen, le colocan la espada en un hombro, luego en el otro, y lo nombran caballeros. Esto únicamente pasaba con gente de la nobleza. Estamos viendo por separado a los nobles o bellatores. Los oradores eran los sacerdotes, quienes controlaban la educación. La Iglesia Católica, de tiempo de Carlomagno, pues controlaba la educación. Siempre enseñaban ellos en las escuelas. Muy bien, y tenemos a los laboradores, los campesinos. También artesanos, pero la mayoría eran campesinos. Habían dos tipos de campesinos. El libre, libre porque tenía tierra propia, pequeña pero suya. Ellos eran los villanos. Y los siervos de la gleba, considerados semilibres. ¿Por qué semi? Porque ellos no tenían tierras propias, vivían en el feudo, en la tierra del señor feudal. ¿Ya? Poseían parcelas de ese feudo y, bueno, le debían obediencia al señor feudal. ¿Ya? Esa parcela que ocupaban se llamaba manso, y a cambio de eso le debían tributos al señor feudal. Ahora, a pesar que estamos en la Europa feudal, eso no quiere decir que el esclavismo ha desaparecido completamente. El esclavismo todavía existe como un sistema aparte, paralelo, solo que el número de esclavos ahora es muy inferior al número de siervos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien.
Mm, nos faltó una partecita para terminar este tema del feudalismo. Así que, viendo la hora, son las 12 ya, vamos a finalizar, muchachos, aquí, y vamos a dejar pues esta partecita importante, que es el vasallaje, para la semana próxima, ¿ya? Junto pues con el tema cruzadas, la Baja Edad Media, ¿ya? Así que, muchachos, nos vamos a quedar acá, ¿ya? Espero que haya quedado claro, ¿ya? Ya nos encontramos la próxima semana.